En la clase de hoy vamos a ver sistema reproductor femenino. Bien, vamos a hablar ahora de genitales femeninos. Vamos a hacer una primera clasificación en aquellos que son externos de los que son internos. Con respecto a los externos vamos a hablar de la vulva, ¿sí? Que entonces va a ser aquella que comunica la vagina con el exterior. Y luego en las diapositivas siguientes vamos a ver cómo está compuesta la vulva. Luego vamos a tener a la vagina, ¿sí? Que es un conducto que va a recibir al pene durante la unión sexual. Luego encontramos al útero, ¿sí? Que va a ser el lugar donde se desarrolla el embrión. Luego vamos a tener a los ovarios, ¿sí? Que van a ser los encargados de producir óvulos, pero también vamos a ver que tiene una secreción endocrina en las cuales se sintetizan o se producen las hormonas sexuales, ¿sí? Los estrógenos y la progesterona. Y luego vamos a tener a las trompas de falopio, ¿sí? O trompas uterinas, las cuales permiten el paso de los óvulos hacia el útero. Bien, vamos a hablar ahora entonces, dijimos que iban a ser los genitales externos, que es la vulva, y vamos a ver sus diferentes partes. Luego estas partes las vamos a señalar en una imagen, ¿sí? Entonces, vamos a ver que la vulva va a estar formada por el monte de Venus, que es la porción más anterior y superior, si se quiere decir de esa forma, que va a ser una estructura que va a estar cubierta por piel y por vellos. Luego vamos a tener formaciones labiales, vamos a tener labios mayores y labios menores, vamos a ver cómo los labios menores delimitan un espacio que se llama vestíbulo. Vamos a tener aparato eréctil, es decir, que va a tener la capacidad de la erección, ¿sí? En el caso del clítoris y de los bulbos del vestíbulo, luego vamos a ver de qué se trata. Y por último vamos a tener glándulas anexas, ¿sí? Como las glándulas bulbouretrales o de Skene y las glándulas bulbovaginales de Bartolino. Bien, entonces en esta imagen vamos a marcar todas las estructuras que recién describimos. Entonces, por un lado tenemos el monte de Venus, ¿sí? Sepan que esta es una imagen de una vista inferior, ¿bien? Entonces acá lo que estamos viendo hacia superior sería anterior, ¿bien? Entonces el monte de Venus lo encontramos hacia anterior, fíjense que tiene como una especie de relieve, y va a ser una estructura que está cubierta por piel y por vellos, ¿sí? Luego teníamos a los labios, ¿sí? Acá les señalo los labios mayores hacia cada lado, ¿sí? Más externos, y más internos o más mediales teníamos a los labios menores que van a delimitar un espacio al cual llamamos vestíbulo, ¿sí? Bien, dentro del vestíbulo encontramos al orificio meato vaginal, ¿sí? Y al meato urinario, que entonces es el orificio en el cual desemboca la uretra, que vimos en los videos anteriores, ¿sí? Luego vamos a encontrar más hacia superior del meato urinario el clítoris, ¿sí? En realidad lo que estamos viendo acá es el glande o la cabeza del clítoris, ¿sí? Acá se lo señalo, pero no se los quiero tapar con el puntero, ¿bien? Pero ahora en una imagen, en la próxima diapositiva, vamos a ver bien la estructura, ¿sí? Del clítoris, que entonces es este órgano eréctil, ya que solamente, ¿sí? Hacia externo podemos ver el glande o la cabeza, ¿sí? Pero por debajo de la piel podemos ver cómo está compuesto. Y luego en esta imagen podemos apreciar, ¿sí? El orificio anal. Bien, entonces en esta imagen vemos a el clítoris, ¿sí? Como les dije antes, desde esa vista inferior y en lo que son los genitales externos solamente podemos observar el glande, ¿sí? Del clítoris, pero sepan que entonces si quitamos esa piel vamos a poder apreciar entonces su estructura. Entonces, tenemos el glande o la cabeza, un prepucio, que es como un repliegue, ¿sí? Cutáneo que lo va a cubrir a ese glande. Luego vamos a tener hacia los laterales dos cuerpos cavernosos, ¿sí? Uno hacia cada lado. Y vamos a encontrar también el bulbo del vestíbulo, que dijimos que también iba a tener un tejido eréctil, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que tienen la capacidad entonces de llenarse de sangre al momento de la excitación sexual. Por otro lado, fíjense que acá están señalándose las glándulas de Bartolino, ¿sí? Y la abertura, por ejemplo, acá de la glándula derecha, cuya función va a ser la de lubricar a la vagina en el momento del acto sexual. Vamos a hablar ahora entonces de los genitales internos. Vamos a comenzar hablando de los ovarios, que dijimos que iban a tener una secreción exocrina y una secreción endocrina. En su porción endocrina van a sintetizar las hormonas sexuales, ¿sí? Que son los estrógenos y la progesterona, que tienen una influencia entonces en la regulación del ciclo menstrual.
Y vamos a ver que en su porción exócrina entonces va a secretar lo que son los óvulos. Bien, en esta imagen podemos ver óvulos, ovocitos en realidad, en diferentes estadios, ¿sí? Ya que los vamos a encontrar de forma inmadura, pero luego en su madurez es cuando tienen la capacidad entonces de penetrar la pared del ovario, ¿sí? Y ser expulsado entonces para ser recibido a nivel de las trompas de falopio, donde sí puede realizarse la fecundación, ¿sí? Entonces, el día de la ovulación, ese óvulo justamente va a ser expulsado, ¿sí? Del ovario y va a ser recibido a nivel de las trompas de falopio, ¿sí? Estas trompas van a estar formadas por diferentes partes, van a estar compuestas por diferentes regiones y vamos a ver que entonces primero vamos a encontrar estos pelitos que vemos acá, ¿sí? Que son las fimbrias, ¿sí? Esta es la zona donde se recibe al ovocito cuando es expulsado, ¿sí? Encontramos un infundíbulo a esta altura, ¿sí? A la ampolla de las trompas de falopio, ¿sí? Que es el lugar donde ocurre la fecundación, ¿sí? Es decir, la unión entonces del espermatozoide con el óvulo que van a dar la formación del huevo o cigoto, ¿sí? Luego vamos a encontrar el istmo más próximo a lo que sería el útero, ¿sí? Y una porción intramural que ahí sí ya lo encontramos dentro, ¿sí? Del propio útero, pero sigue siendo parte de las trompas de falopio, ¿sí? Bien, entonces podemos decir que las trompas es el sitio donde ocurre la fecundación, ¿sí? Donde es recibido el óvulo y donde luego va a transportarse ese huevo cigoto para ser implantado en el útero, ¿sí? Con respecto al útero podemos decir entonces que tiene una porción a la cual llamamos fondo, que es la porción más superior, la porción del cuerpo, ¿sí? Que es la más grande, y la porción del cuello cervix, que quizás la conocen porque es la zona donde justamente a través de los controles ginecológicos se verifica, ¿sí? La ausencia o presencia, en el peor de los casos, de lo que llamamos cáncer de cuello uterino, ¿sí? Porque se produce por la exposición al virus del papiloma humano o HPV. Entonces, por eso son importantes los controles anuales, ¿sí? Ginecológicos. Bien, en cuanto a su configuración, podemos decir que el útero entonces va a tener diferentes capas. Vamos a tener de más interna a más externa el endometrio, el miometrio y el perimetrio, ¿sí? Que acá no está el nombre, así que luego anótenlo. Bien, el perimetrio va a ser básicamente peritoneo, ¿sí? Peritoneo, la cavidad abdominal, que va a encontrarse, ¿sí? A esta altura porque lo va a recubrir, ¿sí? Pero acuérdense que era como que iba a caer como si fuera un mantel, ¿sí? O una cortina, por ejemplo. Entonces, en algunas regiones del útero vamos a encontrar que va a estar cubierto por ese peritoneo, ¿sí? Luego vamos a encontrar la capa del medio, por así decirlo, que va a estar formado por músculo liso, el cual llamamos miometrio, que va a tener un papel importante en el momento del parto, ¿sí? Cuando se producen las contracciones. Y luego vamos a tener al endometrio, que vamos a diferenciarlo en dos porciones. Una va a ser la porción basal, que es la que está en contacto con el miometrio, y otra va a ser la porción funcional. Al momento de la menstruación, lo que se va a desprender justamente va a ser el endometrio, ¿sí? Que dijimos que iba a ser la capa más externa, la que está en contacto con la luz, ¿sí? Del órgano, y que se va a desprender entonces al momento de la menstruación, ¿sí? Por aproximadamente 6 o 7 días, y que luego va a ser la capa en realidad que va a ser reconstruida, ¿sí? Entonces la capa funcional va a ser la que se desprende cuando una mujer menstrua, ¿sí? Bien, y por último vamos a decir entonces que encontramos hacia inferior el cuello uterino, el útero, encontramos este conducto que vemos acá, que es la vagina, que dijimos entonces que iba a ser el órgano copulador, ¿sí? Que recibe al pene durante la penetración. Bien, y que luego se va a conectar, ¿sí? Con el exterior a través del orificio vaginal que vimos antes en vulva. Bien, y por último vamos a hablar de las relaciones, ¿sí? Tenemos acá dos imágenes que son cortes sagitales,
¿sí? Vamos a hablar de la imagen que tenemos acá hacia la derecha y vamos a señalar las diferentes estructuras que estuvimos hablando recién. Vamos a señalar entonces genital externo, ¿sí? Los genitales externos, que es la vulva. Luego los internos, acá tenemos a la vagina, al útero. Y bien hacia lateral, recuerden, si tenemos entonces, en este caso podemos ver uno, ¿no? Un ovario y una trompa uterina. En cuanto a las relaciones, entonces vamos a decir que tanto el ovario como la trompa uterina va a estar en relación a los vasos ilíacos, tanto vena como arteria, ¿sí? En cuanto al útero, podemos decir que hacia anterior e inferior, ¿sí? Está como apoyado sobre la vejiga, que recuerden que una pequeña porción podríamos decir que también iba a estar en relación, ¿sí? Con la vagina, pero en la porción más inferior de la vagina vamos a encontrar relación con lo que es la uretra, ¿sí? Hacia posterior encontramos el recto, que sí lo podemos relacionar con el útero y con la vagina, pero no así con la vejiga, ¿sí? ¿Por qué? Porque justamente entre la vejiga y el recto encontramos al útero y a la vagina, ¿sí? Entonces sí podemos decir en este caso que el recto es una relación posterior, ¿sí? Del útero y de la vagina. Bien, y por último vamos a centrarnos ahora en esta imagen para decir una sola cosita más y ya terminamos. Entonces, no sé si recuerdan que en la clasificación de los órganos según la posición en relación al peritoneo, teníamos una clasificación que decía subperitoneal, que hace referencia a eso, que eran estructuras que iban a recibir, digamos, iban a estar como cubiertos de peritoneo, ¿sí? Pero que iba a caer sobre los mismos. Imagínense que es como una sábana, ¿sí? Que si ustedes se ponen abajo de una sábana que está totalmente estirada, sobre su cabeza, ¿sí? Les va a caer o las va a recubrir la cabeza, pero no el resto del cuerpo, ¿sí? En este caso piensen que es lo mismo, como una sábana que cae sobre la porción más superior de estos órganos, pero no los cubre o no los recubre en su totalidad, ¿sí? Entonces, cuando cae ese peritoneo va a ser como fondos de saco, ¿sí? Que son como repliegues, ¿sí? Entre un órgano y el otro, y entre un órgano y el otro, ¿sí? Entonces, esos repliegues, esos sacos que forma, les vamos a dar el nombre de los órganos en los cuales se encuentran, ¿sí? Hacia anterior tenemos entonces el fondo de saco vesicouterino, ¿sí? Porque se encuentra entre la vejiga y el útero. Y hacia posterior encontramos el fondo de saco recto uterino, ¿sí? Entre el recto y el útero. O también lo podemos llamar de Douglas, ¿sí? O Douglas. Bien. Entonces, hasta acá con la clase de aparato reproductor femenino. Cualquier duda que haya quedado surgido, lo vemos en la clase.